Imagina vivir en un mundo donde la humanidad tiene que vivir encerrada entre murallas, donde los que gobiernan son unos monstruos gigantes que solo viven para devorar personas. Ese es el mundo de Shingeki no Kyojin. La única razón por la que los humanos todavía existen es porque hace más de 100 años levantaron 3 murallas enormes: la muralla María, la muralla Rose y la muralla Sina en el centro. Dentro de esas murallas la gente se acostumbró a vivir segura, casi olvidando lo que había afuera. Tenían ciudades, mercados, religiones y un ejército dividido en 3. La policía militar, cuidando a los ricos dentro de la muralla Sina. La tropa de guarnición, manteniendo el orden en el interior de las murallas. Y el cuerpo de exploración, esos locos que salían a pelear contra titanes sabiendo que casi nadie volvía. Hasta aquí todo parece tranquilo, pero es una paz falsa, y todo se viene abajo en el año 845 en el distrito de Shiganshina. Ese día, de la nada, aparece un titán gigantesco, tan alto que puede mirar por encima de la muralla, el titán colosal, y con una sola patada revienta la puerta del muro y deja entrar a decenas de titanes. Imagínate el pánico, gritos, sangre, soldados cayendo, familias corriendo sin rumbo. Y ahí, en medio de ese desastre, está Eren Jaeger, nuestro protagonista. Un niño que soñaba con conocer el mundo exterior. Frente a sus ojos pasa algo que lo marcaría para siempre. Su madre queda atrapada bajo los escombros y es devorada viva por un titán, mientras él no puede hacer nada más que mirar. Esa escena lo destroza. Aparece un segundo titán, el titán acorazado, y destruye la puerta interior de la muralla María. Con esto, la humanidad pierde el muro María y se ve obligada a retroceder hacia el interior, y millones de personas quedan condenadas al hambre y a la desesperación. Y ese mismo día, con lágrimas y rabia, Eren hace un juramento: voy a exterminar a todos los titanes. Después de la caída de Shiganshina, la humanidad quedó destrozada, el muro María estaba perdido, y millones de personas fueron desplazadas hacia el interior, y el hambre empezó a convertirse en un problema real. El ejército obligó a los refugiados a unirse a campañas suicidas para recuperar el territorio, pero en realidad solo era una forma de reducir la sobrepoblación. Muy pocos regresaron. En ese ambiente de desesperación, muchos jóvenes empezaron a ver al ejército no solo como una salida, sino como la única manera de darle sentido a sus vidas. Entre ellos estaba nuestro protagonista y sus amigos, Eren, Mikasa y Armin, quienes decidieron enlistarse con un objetivo claro: luchar contra los titanes. Así comenzó su vida como reclutas de la 104. Ahí conocerían a más personajes que serían piezas claves de la historia. Estaba Jan, un chico pragmático, directo y algo arrogante que soñaba con una vida cómoda en la muralla Sina. Estaba Reiner Braun, fuerte, carismático y con una personalidad de hermano mayor que inspiraba confianza. Bertolt Hoover, alto, tímido, callado, siempre a la sombra de Reiner. Annie Leonhardt, fría, distante y letal en el combate cuerpo a cuerpo. Connie Springer, algo torpe pero de buen corazón. Sasha, glotona, impulsiva y con un instinto casi animal para sobrevivir. Los entrenamientos fueron duros. Aprender a usar el equipo de maniobras tridimensionales, mantener el equilibrio, moverse entre árboles y techos para poder defenderse de los titanes. Algunos cayeron en el intento, otros demostraron un talento natural. Mikasa, por ejemplo, rápidamente fue reconocida como la mejor de toda la generación. Eren, en cambio, tenía más voluntad que habilidad, pero esa misma terquedad lo hacía destacar. La vida en la 104 no solo era disciplina militar, también estaba llena de choques de personalidad. Jan y Eren, por ejemplo, discutían a cada rato. Jan soñaba con vivir seguro dentro de las murallas, mientras que Eren solo pensaba en salir a pelear contra los titanes.
Esa rivalidad los marcaría a ambos durante años. Al final de su formación, los reclutas tuvieron que decidir qué rama del ejército se unirían. Muchos, buscando seguridad, aspiraban a la policía militar dentro del muro Sina. Otros estaban destinados a las tropas de guarnición, y unos pocos, los más valientes o los más locos, soñaban con unirse al cuerpo de exploración, esos que arriesgaban todo para salir al mundo exterior. Entre bromas, entrenamientos y heridas, la 104 fue creciendo como grupo. Nadie lo sabía todavía, pero dentro de esos jóvenes estaban escondidos algunos de los secretos más grandes de la humanidad. Lo que comenzó como simples entrenamientos, muy pronto se convertiría en la primera gran prueba, la batalla de Trost. 5 años después de la caída de Shiganshina, los jóvenes de la 104 ya estaban listos para graduarse, pero el destino no les dio tiempo a elegir. En plena ceremonia de graduación, el cielo tembló otra vez. El titán colosal apareció frente a la muralla del distrito Trost y con una sola patada derrumbó la puerta, exactamente como lo había hecho en Shiganshina. La pesadilla volvía a repetirse. Los titanes entraron en la ciudad y los soldados recién graduados tuvieron que lanzarse al combate real. El caos fue brutal. Gritos, sangre, muertes inmediatas. Muchos de los reclutas ni siquiera lograron usar bien el equipo de maniobras antes de ser devorados. En medio del desastre ocurrió algo que marcaría a todos. Armin estuvo a punto de morir devorado por un titán. Eren, lanzándose a la boca del titán, logró rescatarlo, pero fue él quien terminó siendo tragado ante los ojos de su mejor amigo. Cuando Mikasa lo supo, algo dentro de ella se quebró. Hasta ese momento siempre había sido la más fuerte, la más fría en combate, pero la muerte de Eren la dejó sin rumbo. Rodeada de titanes, estuvo a punto de dejarse morir, pero en ese instante recordó las palabras de Eren: si no peleas, morirás. Con ese recuerdo, Mikasa recuperó las fuerzas, encendió sus cuchillas y siguió luchando como una furia. Por otro lado, mientras el grupo entero estaba al borde del colapso, quien tuvo que tomar la iniciativa fue Jan, que siempre había soñado con una vida tranquila. Se vio obligado a cargar con la responsabilidad de liderar a sus compañeros. No lo hizo solo, fue Marco, con su calma y su fe en él, quien lo empujó a aceptar ese rol. Esa chispa sería el inicio de Jan como líder natural dentro del grupo. Cuando todo parecía perdido, ocurrió algo muy extraño. En medio de la batalla apareció un titán misterioso, pero este no atacaba a los humanos, atacaba a otros titanes. Luchaba con rabia, con odio, con un instinto asesino contra esos monstruos que invadían Trost. Ese titán era brutal, diferente, y poco a poco empezó a darle a los soldados un rayo de esperanza. Nadie lo sabía aún, pero ese titán era Eren Jaeger. La esperanza se transformó en shock cuando, después de la batalla, de entre el cuerpo vaporizado de ese titán salió Eren Jaeger, vivo, el mismo Eren que habían visto morir minutos antes. La reacción fue inmediata: pánico. Los soldados pensaban que Eren era un traidor, un monstruo, una amenaza para la humanidad. La tropa de guarnición incluso quería ejecutarlo en ese mismo instante, pero Mikasa y Armin se interpusieron para protegerlo. Y ahí, Armin, con la presión encima, se vio obligado a hacer lo que parecía imposible: convencer al ejército de que Eren no era un enemigo, sino la única esperanza que les quedaba. Fue un momento decisivo. El comandante Pixis, que tenía la última palabra, aceptó darle a Eren una oportunidad. El plan era suicida: usar el poder de su titán para levantar una enorme roca y sellar la abertura de la muralla. Lo que siguió fue una mezcla de caos y heroísmo. Eren todavía no controlaba su transformación. Al principio, cuando volvió a convertirse en titán, perdió la razón y hasta intentó matar a Mikasa. Muchos pensaron que el plan había fracasado, pero Armin logró hacer entrar en razón a Eren. Eren recuperó la conciencia y entonces ocurrió lo impensable. El titán de Eren
levantó la roca gigante y la cargó hasta la puerta, mientras Mikasa, Jan y el resto lo cubrían de los titanes que lo atacaban sin parar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró colocar la piedra y cerrar la abertura. Por primera vez en más de un siglo, la humanidad no había retrocedido, habían resistido, pero el precio fue alto. Incontables soldados murieron, la ciudad quedó arrasada y las dudas sobre Eren apenas comenzaban. ¿Era un aliado, un arma o un verdadero enemigo dentro de las murallas? Lo único claro es que desde ese momento, Eren Jaeger se convirtió en el centro de todas las miradas. La humanidad había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba.